Cada persona tiene una manera distinta de caminar. Yo no sé si tú te has notado o has notado cuando los niños son pequeños que empiezan a tener una distinta postura, ¿no? Su caminar empieza a parecerse a la de los padres y uno empieza a decir, oye, hasta la caminada tienen igual que su padre, son tan idénticos. Nosotros en este mundo, hermano, que vivimos, podemos adoptar muchas formas de vivir en nuestra vida. Los cristianos tenemos la palabra de Dios que nos guía a vivir nuestra vida cristiana, quien nos da las pautas, la forma y toda esa forma de vivir que nosotros podemos adoptar o tenemos, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos que ser conscientes de algo, que hay una realidad. Y esta es que mientras estemos en esta tierra, tenemos que vivir en un mundo que cada vez va de mal en peor. Tenemos que ser conscientes que seguimos luchando contra el pecado. Tenemos que ser conscientes que seguimos luchando contra nuestra carne. Tenemos que ser conscientes que seguimos teniendo problemas, que tenemos circunstancias. Y ante esta realidad surge una gran pregunta para nosotros. Es, ¿cómo debemos andar? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver Efesios capítulo 5, de los versículos del 15 al 17, nos va a decir, andemos como sabios. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. Andemos como sabios. Y vamos a ponernos de pie para leer juntos Efesios capítulo 5, de los versículos del 15 al 17. Dice, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a toda verdad, que nos ayudes, Señor, y nos instruyas por medio de tu palabra para poder entender, Señor, lo que tú quieres decirnos, de cómo es que debemos de andar como sabios, Señor, según tu palabra en esta mañana. Ministra, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, a poder ir cambiando cada vez más para poder parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que tú vas a obrar conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos confiados y seguros y por eso decimos amén. Podemos sentarnos, hermanos. El contexto más amplio de este pasaje, hermanos, viene desde que nos dice en el versículo 17 al 32 del capítulo 4 que ya no debemos de vivir como antes vivíamos. Antes practicábamos, estábamos andando en nuestro pecado, caminábamos como en la mentira, en el robo, en ese enojo pecaminoso que guardábamos en nuestro corazón, el resentimiento, y no queríamos perdonar, sino que queríamos que las otras personas más bien nos pidan perdón. Andábamos en nuestras lujurias, entre otras cosas, hablábamos incluso palabras obscenas, y para nosotros nos parecía algo normal, pero ahora en nosotros hemos nacido de nuevo y ahora se nos llama a vivir una vida nueva. Ahora somos luz en Cristo. Y como somos luz en Cristo y como somos hijos de Dios, debemos estar alejados de toda inmoralidad sexual, de avaricia, de obscenidades, de grosería, entre otras cosas que nos refiere del versículo 1 al 14 de este capítulo 5. Nosotros los hijos de la luz debemos caminar como hijos de luz. Aunque el mundo camine en tinieblas, así nos dice el versículo 8 de este capítulo 5, si lo leemos juntos, que nos dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Y por ende, como somos luz en el Señor, debemos de andar como hijos de luz. Nosotros, por naturaleza, hermanos, andábamos en tinieblas, vivíamos en oscuridad del pecado. Pero Dios en su inmensa gracia nos ha salvado.
Nos hizo sus hijos por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Y así como Él es luz, el Espíritu Santo nos hizo luz en el Señor. Y como somos luz en el Señor, debemos de andar como hijos de luz en una generación que nos ha tocado vivir en este tiempo. Pero para poder andar como hijos de luz en esta generación, necesitamos entender y discernir los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y si uno nos ponemos a analizar y empezamos a darnos cuenta, este mundo en el cual vivimos cada vez va de mal en peor. Y entonces vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, hermanos, que el mandato del Señor es que debemos de andar como sabios. Eso es lo primero que vamos a ver. Debemos de andar como sabios. Y por eso el versículo 5 nos dice: miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo estamos andando? ¿Estamos andando como sabios o estamos andando como necios o como insensatos? Somos la luz de esta tierra. Es lo que el Señor nos ha llamado a ser, cuando Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 5, de los versículos del 13 al 16, dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Y que para ser la luz de este mundo no podemos escondernos. No podemos guardar nuestra luz debajo de un cartón, no podemos guardar nuestra luz debajo de una casa y simplemente ya no iluminar en el mundo y solamente iluminar dentro de la casa. No podemos escondernos. Tenemos que brillar en medio de una generación perversa que no quiere buscar del Señor. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Si todo llegara a oscurecerse, hermanos, si hubiera un eclipse total, donde no hubiera fluido eléctrico y el Señor abriera nuestros ojos espirituales, veríamos luminarias o personas brillando, algunas luces dentro del mundo, y esa luz viene a ser los creyentes. Nosotros los creyentes somos la luz de este mundo. Y miren lo que nos va a decir el apóstol Pablo. El apóstol nos hace un llamado, hermanos. No solamente nos hace una recomendación o no nos dice: ¿saben qué, hermanos? Ustedes tienen que tal vez mirar cómo anden, o tal vez procuren mirar o observar cómo van. No. Pablo nos da un mandato y por eso nos dice en este versículo 15, iniciando: miren, observen, dense cuenta, tomen en cuenta, consideren. Esta palabra mirar viene del verbo blepo y es lo que significa: dense cuenta, tomen en cuenta, consideren. Y este mandato, hermanos, no es algo que solo un momento, no es algo de que debemos de nosotros estar por solamente un instante. Nosotros debemos de estar alertas en todo momento. Debemos nosotros de mirar, de darnos cuenta, debemos de considerar cómo estamos andando, cómo estamos caminando en este mundo. Si estamos siendo luz, o hermanos, estamos andando en tinieblas, así como todo el mundo está viviendo. Y eso es lo que primero Pablo nos dice: miren, observen cómo están andando. Pero también le añade algo más. Dice: miren pues con diligencia. La palabra diligencia es un adverbio que significa con precisión o con exactitud. En otras palabras, se nos está diciendo que debemos de mirar, debemos de darnos cuenta, debemos de considerar con precisión, con exactitud, cómo estamos caminando. No es un mero pasar, sino es una reflexión buena de cómo está nuestra vida, de cómo estamos andando en los caminos del Señor, cómo estamos siguiendo su palabra, cómo estamos creyéndole. En otras palabras, hermano, ¿cómo estamos? Algunos tenemos la costumbre de poder hacer una reflexión, pero a veces lo hacemos algunos en un día. Podemos reflexionar hoy día y poder decir: ¿cómo me ha ido mi día? Y podemos decir: hoy he hecho esto, creo que no me he portado bien, creo que la casera la miré de una manera desagradable porque me pesó mal, o me dio un vuelto de mal, se quiso pasar de viva, o por ahí puedes quejarte acerca del cobrador: uy no, le reclamé demasiado, o tal vez me airé.
he ofendido, no traté bien a mi esposo, o a mi esposa, o a mis hijos los llevé a la ira, y así consecutivamente. Cada persona tenemos que ponernos a reflexionar. Y esto tendríamos que hacerlo todos los días, porque este verbo nos manda a que sea algo constante de todos los días. Pero algunos podemos pensar tal vez que podría ser tal vez a la semana, ¿no? Algunos otros tenemos la costumbre de cada fin de año, casi como en una misma empresa, poder hacer una foda, ¿no? Poder ver todas las debilidades que hemos tenido durante el año y poder decir, ahora en este año que viene voy a mejorar con esto. Pero si es anual la forma en la cual vamos a reflexionar de cómo está nuestra vida, de cómo está nuestro matrimonio, de cómo estamos nosotros trabajando, y así consecutivamente, no va a ser algo que vamos a sacar provecho. Es por eso que el apóstol nos llama a mirar constantemente, habitualmente, con exactitud, procurar, reflexionar, observar, considerar, tomar en cuenta cómo estamos andando. Hermanos, la realidad es que no tenemos la costumbre de hacer esa reflexión. La realidad es que no nos sentamos en la noche para poder reflexionar cómo ha sido nuestro día o en qué tenemos que mejorar. Algunos simplemente vivimos en el día a día y no hacemos una reflexión. No reflexionamos cómo estamos y a veces decimos, quiero cambiar, pero ¿en qué quieres cambiar? Bueno, que creo que quiero cambiar en esto. ¿Y cómo podrías cambiar? Y tenemos que hacernos preguntas a la luz de las Escrituras para ir cambiando, moldeándonos. Y tal vez uno pueda decir, pero yo soy así, he nacido así, seguiré así, moriré así. Esto es una mala reflexión. Nosotros tenemos que cambiar. A veces nosotros le echamos la culpa a nuestro pasado y decir, hemos sido formados de esa manera, he sido formado de niño, adolescente, juventud. Y ya por eso ya no puedo cambiar, ahora soy así. Eso es una vil mentira. Porque nosotros, a la luz del Evangelio, nos vamos renovando. Vamos cambiando nuestra manera de pensar a la luz de las Escrituras. Y por eso el llamado que se nos hace es, miren pues con diligencia cómo estamos andando. Tenemos que tener los ojos abiertos. Si no, hermanos, vamos a ser como aquel niño que salió de su casa a poder comprar. Y en una de esas dijo, voy a llegar a la tienda con los ojos cerrados. Entonces él empezó a caminar, supuestamente estaba andando bien, estaba supuestamente recordando el camino por donde tenía que llegar a la tienda, hasta que llegó a un lugar, y ese lugar era el poste. Terminó golpeándose en la frente, tuvo que abrir los ojos, y en ese momento ya no cerró los ojos porque ya pudo llegar a la tienda, y él mismo se dijo, si cierro los ojos, lo más probable es que me pueda volver a chancar. Hermanos, cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, podemos saber qué está pasando a nuestro alrededor. Pero si nos distraemos, podemos obviar algunas cosas importantes. Y tenemos que ser conscientes de algo, hermanos. Somos fáciles de distraer. Esa es una realidad. Somos fáciles de distraer. Puedes estar concentrado en la computadora haciendo un trabajo y de la nada alguien te manda un mensaje y lo revisas y pecaste. Entras a Facebook, entras a Instagram, empiezas a ver un videíto, te llamó la atención y continúas con otro, y cuando tratas de retornar ya pasó unos 20 o 30 minutos y dices, uy, ¿qué hice? O por ahí dices, voy a hacer esto en este momento. Y alguien te habló, te distrajo, o escuchaste una noticia, te quedaste y te olvidaste de hacer aquello que tenías que hacer. Somos fáciles de distraer. Es la realidad de nuestra vida, es la realidad de nosotros como seres humanos. Pero nosotros tenemos que estar alertas. Ese es el llamado que se nos hace. Miren, observen, dense cuenta con diligencia, con exactitud, reflexionen cómo están andando. Y la pregunta que surge de todo ello es, ¿cómo Dios espera que nosotros caminemos? Y Él nos va a responder en este mismo versículo 5. Nos dice que debemos de andar como sabios y no como necios o como insensatos. Eso es lo que nos manda el Señor. Debemos de andar como personas sabias y no como necios o como insensatos. Y luego surge otra pregunta. ¿Qué es andar como sabio? Según Proverbios, el sabio es el que reconoce la realidad en la que está viviendo y se adapta a esa realidad. Y vamos a abrir
ahí busca, por favor, no quites tu dedo de Efesios, y vamos a ir a Proverbios capítulo 6, de los versículos del 6 al 8. Proverbios 6, de los versículos del 6 al 8. No quites tu dedo de Efesios, por favor. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga reconoce su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Que en el verano es el tiempo de recoger comida, porque llegará el invierno en donde no habrá comida. Ella entiende esa realidad y se adapta a ella. De igual manera, hermanos, el sabio es el que reconoce su realidad y se adapta a la misma, para que al final no sea destruida. Esa es la realidad. Aunque tal vez por ahí has visto las hormigas en este invierno que ha pasado, que también han salido y se olvidaron de su realidad, tal vez, ¿no? Sí, eso ha pasado también ahí en la casa, que empezábamos a reclamar por qué la hormiga se ha olvidado de que estamos en invierno y está saliendo a poder recoger. No sé qué ha pasado con las hormigas, también todo eso le ha ido afectando. Pero la realidad es que ellas salen en verano y nosotros somos conscientes de ellas, y que en invierno supuestamente desaparecen porque han guardado su comida. Y si nosotros, hermanos, somos llamados a ser sabios en el Señor, para no ser destruidos, entonces tenemos que conocer nuestra realidad. En el pasaje, hermanos, en el contexto de este pasaje que estamos leyendo de Efesios capítulo 5, ¿cuál es la realidad del por qué el apóstol Pablo escribió estos versículos? Y la realidad, hermanos, es que hay un Dios en este mundo al cual nosotros daremos cuenta de todo lo que hacemos. Y también que nosotros somos hijos de Dios y como tal debemos de andar imitando a Dios como sus hijos amados. Debemos de andar, hermanos, en un amor sacrificial, como Cristo mismo nos amó, y poder amar también a nuestros hermanos. No debemos de participar de las obras de las tinieblas y no reprenderlas. Debemos de caminar en el fruto del Espíritu, en toda bondad, justicia y verdad. Y este es el contexto inmediato que nos presenta Pablo en este capítulo 5, de los versículos del 1 al 10. Y en esta realidad, hermanos, que nosotros también debemos de mirar, hay un mundo que se pierde cada vez más y que nos llama a seguir sus caminos, a estar afanados en tantas cosas, que nos llama a dejar de creerle a Dios, que nos llama a dejar de buscar a Dios, que nos llama a dejar de obedecerle, que nos llama a dejar de seguir sus caminos. Y por ello el mandato para nosotros es que nosotros debemos de mirar, debemos de darnos cuenta, debemos de considerar con precisión, con exactitud, cómo estamos caminando. Si estamos caminando como sabios, o estamos caminando como necios, insensatos, como todas aquellas personas que no conocen del Señor. Hermanos, el insensato no mira su realidad. El insensato no toma en cuenta a Dios. No toma las palabras de nuestro Señor Jesús. Podría tal vez saber la palabra del Señor. Podría tal vez haber venido a la escuela dominical. Podría haber participado en todas las EBDBs de la iglesia. Pero al final podría ser una persona necia si no coloca la palabra del Señor en práctica. Por ello vamos un momento a Mateo capítulo 7, el versículo 26 y 27. Mateo capítulo 7, de los versículos del 26 al 27. Nos dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. El Señor terminó este sermón del monte colocando a dos personas, a la sabia y también a la persona insensata. El sabio es que toma toda la palabra del Señor y la pone en práctica, pero esto no le exonera de que va a pasar por tribulación, va a pasar por angustias, enfermedad, entre tantas cosas, pero nos dice que ellos van a permanecer porque han puesto su fundamento en la roca. Pero el necio, el insensato, el que escuchó la palabra del Señor,
el que tiene conocimiento de la palabra del Señor, pero si no la cree, si no la vive, si no la pone en práctica, vendrán los problemas, las dificultades, las circunstancias, y al no poner en práctica y no creerle al Señor, entonces va a ser grande su ruina, porque se llenará de estrés, vendrá por ahí una enfermedad por causa del estrés, habrá preocupaciones, afanes, pensará que está solo o que está sola, y así consecutivamente se terminará siendo como una persona que no conoce del Señor, porque simplemente no le creyó al Señor. Se pareció a todas las personas del mundo, pensando que con los tips de psicología uno va a poder seguir avanzando, cuando en realidad no es así. Lo primero que Pablo nos llama, hermanos, en esta mañana es: debemos de andar como sabios. Y para poder andar como sabios, hemos dicho que tenemos que mirar, tenemos que observar, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar cómo estamos andando. Y este meditar, hemos dicho que no solamente es de un solo momento, no solamente de hoy, mañana no, pasado sí, es de todos los días, hermanos. Y si hacemos esto todos los días, ten por seguro que vamos a empezar a cambiar. Ten por seguro que vamos a empezar a madurar. Ten por seguro que va a haber cambios en nosotros, porque nos daremos cuenta que necesitamos mejorar en muchos aspectos de nuestra vida. Y por eso nos dice que mientras observemos, debemos de caminar como sabio. Y el sabio reconoce su realidad. El sabio reconoce que depende de Dios. El sabio reconoce que ha sido llamado para hacer luz y no tinieblas. Pero si somos como necios y estamos andando simplemente, terminaremos golpeándonos y nos pareceremos a las personas del mundo. Y por eso tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo estamos andando? ¿Estamos caminando como sabios o estamos andando como aquel niño que cerró los ojos y pensando que iba a llegar a la tienda, terminó golpeándose hasta que se dio cuenta que la vida la tenemos que vivir abriendo los ojos y estar al tanto de todo? Tenemos que estar, hermanos, despiertos. Porque si no estamos despiertos, hermanos, nos va a pasar como aquella persona que tal vez por ahí habrás escuchado, tal vez nos haya ocurrido en su momento, que por causa de distraernos, al final terminaron robándonos algo o terminaron haciéndonos algo, porque no nos dimos cuenta o nos distrajemos fácilmente. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar conscientes en la realidad que vivimos y debemos también de conocer cómo Dios espera que nosotros vivamos. Dios espera que nosotros caminemos en sabiduría, porque somos un reflejo de Él. En segundo lugar, hermanos, tenemos que ver que andar en sabiduría es aprovechar bien el tiempo. Miremos lo que dice el versículo 16 de este capítulo 5 de Efesios. Nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué se nos manda, hermanos, a aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. ¿Y cómo eran los días en los cuales vivía el apóstol Pablo? Retrocedamos unos versículos, miren lo que nos dice de los versículos de 3 al 5, y permítame leerles en la NBI, en este mismo capítulo 5 de Efesios. Dice: entre ustedes, hermanos, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Por eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es lo que caracteriza los días de Pablo. Y no tenemos que mirar muy lejos, hermanos, para decir que esto es lo mismo que caracteriza nuestros días. Hermanos, la maldad se ha multiplicado en nuestros días. Y no podemos, hermanos, taparnos los ojos y pensar que no es así. Ni tampoco podemos aceptar como bueno lo que Dios llama que es malo. Y uno de los retos que tenemos es que es tan común
Es la maldad e impiedad en nuestros días que podemos perder la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Hermanos, podemos tal vez pensar que todo es normal. Y esto es lo que ha ido ocurriendo. Antes a una persona uno agarraba y se desgarraba las vestiduras cuando encontraba a una persona que estaba chismeando por allá. Antes nos desgarrábamos las vestiduras cuando veíamos que un hijo estaba desobedeciendo a su padre, porque antiguamente el padre lo que hacía, si alguien contestaba, rápidamente empezaba a decir que no, ya la cara estaba volteada por otro lado. Pero hoy en este tiempo más parecería todo lo contrario, y los padres ya no son los mismos que eran antes, y por ahora nos estamos acostumbrando y moldeando a un pensamiento postmoderno de este mundo, pensando que es algo normal, pensando que es algo bueno. Y estamos perdiendo, hermanos, la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Pensando que está bien porque la sociedad lo acepta, porque la sociedad piensa de esa manera. Si llegáramos a pensar de esa manera, hermanos, veremos muchas conductas pecaminosas como si fuera algo normal, como si fuera de poca importancia y como si la palabra de Dios fuera anticuada y obsoleta para nuestros tiempos. Y hay algo importante, hermanos, que tenemos que tener presente, que para poder entender el mundo moderno en que vivimos, hermanos, nosotros tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios. Y es contestar, hermanos, que nosotros debemos de estar alerta de cómo estamos viviendo en este día tras día. Y hermanos, tendríamos que preguntarnos, ¿acaso, hermanos, el cristianismo no había impactado positivamente en el pasado la sociedad en que vivimos? Miremos a Europa, miremos a Norteamérica, miremos nuestros días, cómo el Evangelio había afectado y había cambiado toda una sociedad. Pero hoy en estos días, hermanos, parecería todo lo contrario. De países cristianizados se están volviendo países secularizados. Donde antes el Evangelio era algo que iba creciendo, parecería que se está estancando y que está ahí y a pasos pequeños como que empieza a avanzar. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso de acá? Es porque esos tiempos, hermanos, han pasado. La influencia de la iglesia y junto con ello la influencia de la verdad y del Evangelio de Cristo, hermanos, han ido perdiendo fuerza. La iglesia ha dejado en gran parte de ser la luz del mundo y la sal de la tierra en Cristo. Y a veces hemos pensado que vivir el cristianismo se trata de vivir dentro de una iglesia. Pero cuando en realidad nosotros somos llamados a ser sal y luz allá afuera en la calle, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, allá en el mercado, en el colegio, en todo lugar donde nosotros nos movemos, somos llamados a ser sal y luz. Pero a veces, hermanos, más bien hemos escondido nuestra luz, pensando que de esa manera las personas no nos van a rechazar. Y al ver, hermanos, que la iglesia ha ido perdiendo esa fuerza de ser sal y luz en esta tierra, en Cristo, ha provocado un cambio de mentalidad. ¿Y cuál es ese cambio? Ese cambio es la abolición de la verdad según Dios. El mundo, hermanos, solo se ha rebelado en contra de la verdad de Dios. No solamente se ha rebelado en contra de la verdad de Dios con respecto al Evangelio, sino que rechaza la verdad de Dios en todas las áreas del saber. Para el mundo no existe una verdad absoluta. Para el mundo, hermanos, no hay verdad absoluta, sino valorizaciones. Y esto ha llegado a tal manera de toda racionalidad. Y esto está siendo destruida a pasos agigantados. En el mundo, hermanos, empiezan a decirnos que 2 más 2 no siempre es 4, sino que tal vez podría ser el resultado de algo que tú puedas creer o imaginar. Se está destruyendo la verdad en todas las áreas de la vida. Y se dice que tú tienes el poder para poder crear tu propia realidad. Incluso atacan a la biología para poder decir que si naces hombre pero te sientes mujer, entonces puedes cambiar tu fisionomía para poder parecerte a una mujer y que los demás te tienen que tratar como una mujer cuando en realidad es un hombre y seguirá siendo un hombre y morirá siendo un hombre. Y si nosotros los creyentes, hermanos, llegamos a pensar de esa manera, entonces estamos nosotros mal. Y si nosotros, hermanos, pensamos que a ellos y les decimos, no, tú estás equivocado,
Este mundo rápidamente nos ataca y dice que somos homofóbicos, que somos personas retrógradas, que estamos mal, que seguimos mandatos anticuados y estamos en un mundo postmoderno y que tenemos que adaptarnos a la realidad, cuando eso no es así. Hermanos, para el mundo el aborto tiene olor a libertad. Para el mundo está de moda ser infiel, que un clavo termina sacando otro clavo. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras hacer y nadie puede decirte lo contrario. En este mundo donde el obedecer y honrar a los padres se está dejando de lado, donde el respeto a los demás ya no importa, ya no respetamos las señales, nos pasamos la luz roja, no respetamos a las autoridades, nos enfrentamos a nuestros padres, ya no queremos honrarlos, y así consecutivamente, hermanos, en medio de este mundo en el que vivimos, se nos manda a aprovechar bien el tiempo. En este mundo que cada vez va de mal en peor, hermanos, en este mundo donde tenemos circunstancias, dificultades, se nos manda a aprovechar bien el tiempo. ¿Y qué significa aprovechar? La palabra aprovechar significa, hermanos, rescatar por compra. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de que los creyentes hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesús. Y la palabra tiempo es kairos. Acá utilizan la palabra kairos, y que significa momento oportuno o tiempo específico. Y hay algo, hermanos, que tenemos que considerar. Normalmente para hablar de tiempo o de horas se utiliza la palabra cronos, que habla de minutos, habla de horas, de un tiempo de 24 horas. Pero cuando Pablo está usando acá esta palabra kairos, tiene que ver con un tiempo prolongado. En otras palabras, se nos dice que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo que nos queda aquí en la tierra. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo nos va a quedar aquí en la tierra. Tal vez podría ser que nosotros podemos pasar los 100 años, podríamos llegar tal vez 10, 20, 30, no sabemos si podría ser mañana que podamos partir allá a estar con nuestro Señor. Aunque tenemos muchas cosas para hacer, como diríamos, aunque quisiéramos ya estar con nuestro Señor, pero también nos es necesario todavía estar por acá, porque queremos seguir instruyendo a nuestros hijos, queremos seguir estando con nuestras esposas, esposos, queremos seguir predicando el Evangelio, pero la realidad es que solamente Dios sabe en qué momento nosotros vamos a partir. Y por cuanto nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra, el llamado del apóstol, hermanos, es a rescatar cada oportunidad del tiempo que tenemos en esta tierra para la gloria de Dios. Y este aprovechamiento se debe de realizar en un mundo que es malo. Y al aprovechar el tiempo, hermanos, es algo que tenemos que hacer nosotros mismos. Tenemos que esforzarnos en aprovechar el tiempo que el Señor nos ha regalado en esta tierra. En medio de este mundo, hermanos, que nos ha tocado vivir, debemos de aprovechar. Debemos de rescatar toda oportunidad para poder hacer bien. Debemos aprovechar toda oportunidad para poder hablar la verdad de Dios, para amar al mundo que se pierde en pecado. Para nosotros, hermanos, ser celosos en buenas obras. También para poder fortalecer nuestras almas en el Señor. Para vestirnos cada día con la armadura de Dios. Para fortalecer y establecer las gracias salvadoras de la fe, la esperanza, el amor. También, hermanos, para tener presente que Dios nos llama a vivir por fe y no por vista. En otras palabras, se nos llama a poder vivir para la gloria de Dios, vivir en obediencia, vivir para nuestro Señor. Y la pregunta que teníamos que hacernos, hermanos, es: ¿cómo estamos nosotros aprovechando el tiempo? El Señor nos ha dado 24 horas. Algunos podríamos decir, pero no me alcanza el tiempo, la verdad, 24 horas. Yo quisiera tener 48 para de esa manera poder hacer muchísimas cosas más. Quisiera no dormir tanto para poder seguir haciendo y elaborando más cosas. Pero a veces nos excusamos, hermanos, y esa es otra realidad de las personas, y es de todos, creyentes y no creyentes. Somos fáciles de excusarnos. Decimos que no tenemos tiempo, pero si tuviéramos una cámara que nos siguiera por todo el día, desde la mañana hasta el anochecer, nos daríamos cuenta, hermanos, que tenemos muchísimo tiempo para hacer cosas. Si no, es que terminamos distrayéndonos en otras cosas
y lo que hacemos es perder el tiempo. Y también, hermanos, debemos de ser conscientes que el vivir en pecado nos hace perder el tiempo. Cuando nosotros pecamos, hermanos, y damos rienda suelta a nuestro pecado, empezamos a perder tiempo. Malgastamos nuestro tiempo. Cuando no perdonamos, malgastamos nuestro tiempo en airarnos, en guardar un resentimiento en nuestro corazón. Cuando nosotros malgastamos nuestro tiempo, cuando más paramos en las redes sociales, que en vez de agarrar un libro, en vez de leer las escrituras, en vez de pasar tiempo con la esposa, con los hijos, y estamos más en el celular que estando con ellos y poder compartir. Incluso dentro de casa, pareceríamos que estamos afuera y no dentro de la casa. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos, porque no sabemos en qué momento vamos a partir. El Señor nos regala el tiempo para poder congregarnos y poder estar, pero a veces, hermanos, no aprovechamos el tiempo y las oportunidades que el Señor nos da para poder seguir creciendo en la gracia del conocimiento de su palabra y poder avanzar. Y no solamente eso, hermanos, el Señor nos regala el tiempo para poder estar entre los unos y los otros y poder conocernos, pero a veces estamos más afanados en tantas cosas que olvidamos el poder pasar tiempos con nosotros. Hermanos, a veces estamos más metidos en lo que otra persona está haciendo o no está haciendo, y paramos más en los programas de televisión donde nos hablan de chismes de personas que ni siquiera conocemos y tal vez nunca vamos a conocer, y perdemos ahí el tiempo cuando deberíamos de parar en otras cosas. Hermanos, debemos de aprovechar bien el tiempo, y esto, hermanos, se debe de aplicar en nuestra vida, y debemos de reflexionar y preguntarnos, hermanos, ¿en qué usamos la mayoría de nuestro tiempo? ¿A qué es lo que yo le dedico más tiempo? ¿Cuáles son mis principales intereses? ¿Estoy cultivando mi vida espiritual? ¿Estoy preocupándome de la vida espiritual de mi familia? ¿Estoy preocupándome, dedicándome a amar a mi esposo y a mi esposa? ¿Estoy buscando pasar el tiempo con los hermanos en comunión? ¿Estoy buscando crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra y la oración? ¿Estoy pasando tiempo con mis hijos enseñándoles las escrituras para que ellos puedan crecer en principios y valores? ¿Cómo estamos aprovechando nuestro tiempo, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros administrando el tiempo que el Señor nos ha dado? ¿Somos buenos mayordomos? O, hermanos, estamos andando como insensatos o como necios, como este mundo también sigue andando. Algunos dirían, pero tengo que vivir la vida. Sí, pero ten en cuenta algo. Algún día el Señor nos demandará y nos pedirá cuenta de todo lo que se nos ha dado. ¿Cómo estamos? Y por último, en tercer lugar, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que para andar como sabios nos lleva a entender la voluntad de Dios. Para andar como sabios, hermanos, debemos entender la voluntad de Dios. El versículo 17 de este capítulo 5 de Efesios nos dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí Pablo, hermanos, reprende a la iglesia de los Efesios y les dice: por tanto, por todo lo que les acabo de explicar y ya les he hablado anteriormente, ustedes tienen que vivir. Aunque vivimos en un mundo malo, donde hay circunstancias, dificultades, donde el pecado nos asedia, donde este mundo nos quiere hacer caer, donde Satanás nos quiere apartar del Señor, donde nuestra carne se quiere rebelar en contra de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos firmes, pero también le añade: por tanto, por todo lo anterior, no sean insensatos, no sean necios. No deben ser irreflexivos o gente sin entendimiento, sino no sean necios. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos caminar en medio de esta generación perversa, mala y adúltera. Tenemos el regalo maravilloso de su palabra que Él nos ha dado como parte de nuestra relación con Él. En su gracia y misericordia Él nos ha dado la luz de Cristo.
La Biblia, hermanos, es la revelación de Cristo. Nuestro deber en esta vida, hermanos, es que ahora nosotros estamos en Cristo, tenemos a Cristo, andamos con Cristo y nuestro deber es no ser insensatos. ¿Y qué significa ser un creyente insensato? Significa, hermanos, no ser ignorantes de la palabra de Dios. No debemos de ser ignorantes de la palabra de Dios, pero esto no solamente tiene que ser con un conocimiento, un saber, sino tenemos que vivir la palabra del Señor, hermanos. Debemos de agarrarnos de la palabra de Dios. Debemos de procurar con diligencia conocerla, entenderla y por sobre todo, hermanos, debemos de vivirla. Ella es la verdad. Ella nos revela la voluntad de Dios, del Señor Jesús. Nosotros queremos conocer su voluntad. Pero hermanos, la voluntad de Dios no va a venir como un reflector que te va a decir, o una voz que va a retumbar y te va a decir, tienes que hacer esto. Ya tenemos la palabra revelada. El Señor ya nos ha revelado lo que tenemos que hacer. El punto es que debemos de conocer a Dios. Debemos de conocer el corazón del Señor. Debemos de querer conocerlo cada vez más. Y tal vez por ahí tú me digas, un momento, pero yo leo la Biblia. Tengo mis devocionales, pero la verdad es que no entiendo. Me parece algo difícil poder entenderla. Pero, hermanos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a poder entenderla. Tenemos hermanos en la fe que nos pueden ayudar a poder responder algunas preguntas en cuanto si no entendemos un determinado pasaje. Pero tenemos que continuar y continuar para poder conocer al Señor nuestro. Al tener la palabra de Dios, hermanos, nosotros debemos de ser entendidos. Debemos de ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y como normalmente nosotros nos hacemos esta pregunta, aunque ya ha sido respondida, es ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Es conociendo a Dios. Conocer a Dios, hermanos, involucra meterse con la palabra de Dios, saber su buena, agradable y perfecta voluntad que Él quiere decirnos a la luz de su palabra. En otras palabras, hermanos, la palabra voluntad aquí significa poder conocer cuál es el deseo de Dios para mi vida. ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva en este mundo? ¿Cómo es que Dios quiere que yo sea esa sal y luz en este mundo? ¿Cómo quiere que cómo Él quiere que yo ame a mi esposa? ¿Cómo el Señor quiere que yo ame o respete a mi esposo? ¿Cómo el Señor quiere que yo críe a mis hijos? ¿Cómo el Señor quiere que yo me relacione con mi jefe? ¿O cómo yo quiere que Él me relacione con mis trabajadores? ¿Cómo el Señor quiere que yo me relacione con mis vecinos, con mis enemigos? ¿Cómo el Señor quiere que yo me relacione en contra del pecado? ¿Cómo el Señor quiere o desea que yo me mueva en este mundo? Hermanos, tenemos que meternos con el Señor. Hoy en día hay muchísimos cristianos que estamos tan afanados en este mundo, hermanos, que estamos tan afanados en lo económico, que estamos tan afanados con la salud, que estamos tan afanados en muchas cosas, pero no estamos afanados en querer conocer al Señor. Y por eso surge la pregunta: ¿a qué le dedicamos más tiempo en nuestra vida? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Cómo debemos, hermanos, de vivir en medio de la generación perversa en la cual vivimos? Y ante ello, hermanos, es que debemos de vivir reconociendo que en primer lugar los tiempos son malos. Que el mundo no solo rechaza la verdad del Evangelio del Señor, sino a toda la verdad de Dios en todas las áreas de la vida. Y por eso, hermanos, es nuestro deber, es el mandato para nosotros, que debemos de aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, enseñar la verdad de Dios y vivir como personas sabias. ¿Quieres ser una persona sabia? En primer lugar, conozcamos al Señor. Conozcamos su palabra, vivamos su palabra y andemos en su palabra. Por eso Salomón nos dirá, y vamos ahí a Proverbios, y con esto terminamos, hermanos. Proverbios capítulo 1, hermanos. Proverbios capítulo 1, el versículo 7. Nos dice la palabra del Señor:
El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Cómo vamos a caminar? Como sabios, con temor al Señor, de querer conocerle y vivir su palabra, o andaremos como necios que desprecian la palabra y la instrucción del Señor. Sea cual sea nuestra manera de vivir, hermanos, tenemos que ser conscientes que algún día le daremos cuenta a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Eclesiastés 12, versículo 13 nos dice: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Guardemos los mandamientos y vivamos y aprovechemos y andemos como sabios. Padre, en esta mañana nos presentamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, tú sabes cómo estamos andando. A veces, Señor, hemos andado como sabios, y otras veces, Señor, hemos andado como insensatos, como necios. Señor, tu palabra hoy nos llama a andar como sabios, que tenemos que mirar, observar, tenemos que darnos cuenta con diligencia, Dios, con exactitud, con precisión, poder hacer una buena evaluación de cómo estamos andando en nuestro día a día, Señor. Señor, tú que produces en nuestra vida tanto ese querer como el hacer, según tu buena voluntad, Señor, te venimos a pedir que nos ayudes, Señor. Produce en nuestra vida el que día a día nosotros, Señor, querramos evaluar cómo estamos andando, si hemos aprovechado bien el tiempo, Señor, o realmente hemos andado desaprovechado, Señor, nuestro tiempo. Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que no somos eternos en esta tierra, pero sí somos eternos contigo, Señor, para estar allá. Ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta que tenemos fecha de caducidad en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a poder amarte cada día más, a poder vivir tu palabra, a querer conocerte cada vez más, a tomar tus principios, Señor, y caminar siendo sal y luz en medio de esta generación perversa y adúltera, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir amando a nuestras esposas, a los esposos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que todo esto esté basado en tu palabra, que podamos aprovechar el tiempo, Señor, de compartir juntos como hermanos, que podamos aprovechar el tiempo, Señor, para no estar tan afanados, sino más bien procurar lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo, Señor, porque sabemos, Señor, que algún día tú nos pedirás cuenta del tiempo que tú nos has dado, que hemos estado aquí en la tierra. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que los tiempos son malos, que vivimos, Señor, en un mundo que cada vez va de mal en peor, que pasaremos circunstancias, dificultades, problemas económicos, enfermedades, Señor. Nuestra familia se vendrá en contra de nosotros por causa del Evangelio. Pero te pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús nos ayude, Señor, a andar como sabios en temor de tu palabra, Señor, creyéndote a ti, Señor, de que tú tienes el perfecto control absoluto de nuestra vida. Ayúdanos a creerte, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a amarte, y que ese amar, Señor, involucre obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dejar todo prejuicio y excusa de nuestra vida que tanto mal nos hace Dios, para empezar a tomar tu palabra, Señor, para poder hacer las cosas en ti. Ayúdanos, Señor, a poder estar contentos, Señor, porque todo lo podemos en Cristo, de cual sea nuestra situación, y que nos ayude, Señor, a seguir avanzando. Ayúdanos a colocarte a ti, Señor, siempre en el primer lugar, y que todo lo demás, Señor, se adecue en el lugar correcto, porque tú estás allá en el trono, Señor. Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta.
Que tu Espíritu Santo, Señor, retumbe en nuestro interior, para que seamos personas sabias. Y como nos has dicho, Señor, que no seamos insensatos, sino más bien personas entendidas, que sabiendo en el cual vivimos, queremos vivir para tu gloria y no queremos perder el tiempo. Queremos seguir conociéndote. Queremos seguir, Señor, propagando tu palabra. Queremos seguir estableciendo lazos firmes, Señor, en nuestras familias. Queremos glorificar tu nombre, Señor, en nuestra familia, en nuestra comunidad, Señor. Y que tu nombre, Señor, pueda ser glorificado en todo lugar donde nosotros nos vayamos. Ayúdanos, Señor, a andar como sabios. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque no estamos solos, porque tenemos tu ayuda y porque sabemos que en ti, Señor, podemos hacer grandes proezas. Y como tú nos has dicho, Señor, en el principio de la sabiduría es el temor de ti y caminar en ti y vivir para tu gloria. En Cristo Jesús, Señor, te pedimos sabiendo que tú vas a hacer muchísimo más de lo que nosotros te estamos pidiendo, Dios, porque tú eres un Dios sobrenatural y sigues haciendo las cosas sobrenaturales. En Cristo Jesús, Padre, podemos estar confiados y decir, amén. Así sea, Señor.